Tardes, empezamos esta jornada, esta reunión, este día precioso que el Señor ha preparado. Te doy la bienvenida a vos que estás viendo este video. Declaramos que vas a ser bendecido por la gracia del Señor, no por lo que pueda salir de mi boca, sino por lo que pueda salir del Espíritu Santo utilizando mi vida. Quiero orar contigo para empezar. Señor, Padre amado, yo no tengo nada que decir a cada uno de los hermanos que están viendo este video. No soy capaz de una palabra provechosa decirlo. Es por eso que te entrego mi mente, es por eso que te entrego mi boca. Y te pido que tú me uses, que yo sea tu instrumento para que tú puedas hacer la obra en la vida de mis hermanos. Señor, gracias te doy porque va a ser una gran jornada y porque en verdad sé que la victoria de mis hermanos será realidad tras este mensaje. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días estuve recordando épocas del colegio. Específicamente estaba recordando que para nosotros era una felicidad inmensa el momento en el que teníamos libre. Libre significa que el profesor no se iba y en medio de la clase, del momento que teníamos que tener clase, nosotros teníamos tiempo libre. Y en ese momento nos divertíamos a lo loco. Recuerdo que una diversión que realizábamos constantemente era el sello a los cuadernos de los compañeros. ¿Qué significa el sello? Abríamos el cuaderno y pisábamos con nuestro champión y dejamos la huella de nuestro champión ahí en el cuaderno. Y era graciosísimo en ese momento, no tiene lógica y no tiene sentido hoy 30, 26, 27 años después. Otro pasatiempo que teníamos en las horas libres era poníamos 2 pupitres, usábamos de arco eso y jugábamos partido con una pelotita de tenis. Ni la final de la Copa del Mundo era tan reñido como esos partiditos que nosotros teníamos. Realmente momentos extraordinarios pasábamos en ese momento. Otro pasatiempo pero que no lo realizábamos tan seguido era jugar pulseada. ¿Sí? Conocer la pulseada, una mano, otra mano y el más fuerte tiene que hacer tocar el piso, la parte de la mesa o la base sobre la cual apoyábamos nuestro codo. Nosotros no jugábamos mucho, te digo, porque teníamos un compañero que era gigante, se llamaba Víctor Hugo. Su músculo era seguramente el doble de mi brazo, de mis 2 brazos juntos más o menos, era gigante. Entonces podíamos jugar los uno, pero llegaba el momento en que él entraba y era así, ¡plac! ¡plac! Y perdíamos siempre, ¿verdad? Más allá, yo en ese momento era aproximadamente 15 kilos más flaco de lo que yo hoy en día soy. En ese momento, te conté varias veces, se me decía a mí, mi apodo era, en la escuela, era palo encebado, porque era flaco y alto. Y era tan flaquito que más o menos era como un palo encebado, ¿verdad? Y bueno, eso fui creciendo con el tiempo, fui teniendo más masa muscular. Y bueno, hoy aproximadamente tengo más de 15 kilos de ese momento que te estoy contando. Entonces, las veces que yo jugaba pulseada prácticamente era pérdida seguro, ¿verdad? Entonces no jugaba yo mucho eso. Y si yo te cuento estas anécdotas o esta anécdota de las pulseadas, es porque durante la semana estuve analizando o estudiando sobre la fuerza. Pasa que en el libro de Nehemías encontré en el capítulo 8, en el versículo 10, encontré la frase que dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y me puse a analizar yo y dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede suceder? Me hice la siguiente escena en mi mente, ¿verdad? Víctor Hugo, mi compañero que tiene sus músculos 2 veces más grande que mi brazo, en aquel entonces era tan más chico, quiere ganarme y yo, no con mi fuerza, sino con la fuerza del Señor, le llego a ganar a Víctor Hugo. No entendí bien cómo podía llegar a hacer eso, pero
le dije, Señor, yo quiero tu fuerza. Quiero que tu gozo sea mi fuerza. Y ahí me puse a analizar lo que hizo David. David le venció a Goliat, era mucho más grande que él, era imposible que él pueda vencerle, pero le venció. ¿Con su fuerza? No, con la fuerza del Señor. David entendió cuál era el gozo del Señor y ese gozo del Señor le dio la fuerza necesaria para poder vencerle al gigante. Entonces le dije, Señor, yo quiero tu fuerza. Yo quiero aprender de tu fuerza. Y empecé a estudiar y empecé a analizar. Y le dije, Señor, yo quiero saber cuál es tu gozo. Lo primero que pensé es que el gozo nuestro en el Señor es nuestra fortaleza. Pero analizando no dice eso la palabra. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces tenemos que encontrar y vamos a trabajar para entender cuál es el gozo del Señor. Cuando entendamos cuál es el gozo del Señor y nos metamos en ese gozo, nuestra fuerza va a ir catapultándose y va a empezar a transformar nuestras batallas en victorias. No con nuestra fuerza, con la fuerza que se produce con el gozo del Señor. Quiero explicarte un poquitito de esta porción de la palabra en el libro de Nehemías 8. Nehemías era el gobernador en Israel que estaba renovando su estructura. El pueblo de Israel fue exiliado porque se había olvidado del Señor. El Señor había permitido que ellos sean exiliados tanto a Babilonia como a Asiria, los diferentes pueblos. Y en un momento determinado vuelve el pueblo, algunos remanentes, y vuelve, entre ellos Nehemías, y empieza a renovar la infraestructura y la estructura del Señor. De repente encuentra el libro de la ley, el Pentateuco sería, los libros de Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, y dice, lee él, y dice, no puede ser que tan lejos del Señor estemos. Hemos hecho todo lo malo. Y dice, nosotros tenemos que leer este libro a todo el pueblo de Israel. Y entonces convoca una reunión general, y dice, todos tienen que estar. Nadie puede dejar de estar. Y todo el pueblo se reúne un día, pero para desgracia de ellos, ese día se genera con una lluvia torrencial. Y aún así empiezan a leer ese libro. Y luego de leer el libro, el pueblo dice que se asusta por lo que estaba viendo, porque ellos entienden que se alejaron totalmente del Señor. Y dice que era tal el dolor que sentía que la gente lloraba. Entonces ahí quiero que, bajo ese contexto, leamos juntos Nehemías 8, del versículo 9 en adelante. Y Nehemías, dice, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas que hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como te dije, después de ver el gozo del Señor en nuestra fortaleza y leer el contexto de todo esto, dije, estoy sumamente perdido. Porque el pueblo entendió que estaba lejos del Señor, que estaba haciendo malas cosas, y lo único que hacía era llorar. No pidieron perdón, no se comprometieron a ser dignos y honorables de nada. Simplemente Nehemías dice, hoy
es día de gozo, hoy es día de alegría. Y empezaron, dice, le dijo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces no tiene mucho sentido que de la nada el Señor diga, no, ustedes que están llorando, ustedes que se alejaron de mí, ustedes que son un desastre, este es un día glorioso y maravilloso para ustedes. Vayan, disfruten, farreen, sean felices, tomen vino, coman, sean verdaderamente felices. Entonces verdaderamente no entendí qué es lo que estaba pasando. Pero de repente el Señor me hizo entender que esto era una enseñanza de lo que la gracia sería posteriormente. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la ley, nosotros entenderemos que la reacción de Dios tenía que ser: ustedes que se alejaron de mí, ustedes que no han cumplido por tantos años mi palabra, prepárense porque la ira mía empieza a ser una realidad. Prepárense porque van a pasar mal a partir de este momento porque se alejaron de mí. No, el Señor le dijo: vayan, disfruten, día glorioso es para el Señor. Solo podemos entender esta porción si nosotros aplicamos la gracia a esto. La gracia significa favor inmerecido. ¿Viste esa persona que se burlaba de vos en el colegio? Que te trataba mal, que te hizo pasar momentos de mucha tristeza, que te sacó lágrimas. La gracia significa que vos te vayas y le regales 10 millones de guaraníes y le digas: vos no te mereces esto, pero yo te regalo 10 millones de guaraníes. La gracia que nuestro Señor nos ha regalado es: por más de que vos te merezcas la cruz, por más de que vos te merezcas ser maldito, por más de que vos te merezcas lo peor de lo peor, yo, Dios, le entrego a mi Hijo para que muera en tu nombre y puedas ser libre y vivir la vida eterna a mi lado. Esa es la gracia. La iglesia actual nos dice que la gracia no puede llegar a ser aplicada. Que si vos te equivocás, si vos fallás, te doy un ejemplo, qué sé yo, yo tuve un mal pensamiento, tuve un mal acto. Entonces la iglesia actual me dice: no, vos tenés que confesar tu pecado, tenés que arrepentirte, tenés que empezar a pasar por un proceso de restauración, y luego con el tiempo el Señor nuevamente puede tener una relación nuevamente con el Señor. Eso es lo que te enseñan hoy. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús, estando aquí en la tierra, se fue a cenar a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos corrupto y simplemente que se subió a un árbol a verle a Jesús. Y Jesús estaba caminando y le dijo: Zaqueo, bájate del árbol porque esta noche tengo que ir a cenar contigo. La Biblia no narra el proceso de la iglesia actual que te dice que tenés que pedir perdón, arrepentirte, estar en un proceso de restauración y luego tal vez el Señor pueda llegar nuevamente a hablar contigo. No, Jesús aplicaba la gracia. Él vino a traer gracia a nuestras vidas. Él vino a decirte a vos que independientemente de lo que hagas, de lo que pienses, de lo que hayas hecho en el pasado y aún de lo que hagas en el futuro, vos tenés una herencia perfecta en Cristo Jesús. La gracia va más allá de juzgarte por lo que vos haces. La gracia implica que vos seas bendecido por quien sos y en quien vos estás creyendo. O sea, cuando vos crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, la gracia viene a tu vida. E independientemente de lo que puedas llegar a hacer, verdaderamente nunca te separarás del amor de Dios, del amor en Cristo Jesús. Esto mismo pasó con María Magdalena. María Magdalena iba a ser apedreada porque fue hallada en adulterio. Y intervino Jesús y no fue apedreada. Pero Jesús en ningún momento le dice: María Magdalena, pedime perdón, ahora te vas a arrepentir, ahora vas a un proceso de restauración y luego voy a pedirle a lo mejor a esa persona que no te apedree o que tire la piedra el primero que esté libre de pecado. Entonces,
No encontramos eso en la Biblia. Hubo gracia de Jesús para con María Magdalena. Otro evento donde la gracia está explicada es un enfermo en el estanque de Siloé. En ningún momento Jesús le dijo, vení acá, pedime perdón, arrepentite, pasá por un proceso de restauración y luego cuando yo crea que más o menos está ahí yo te voy a estar sanando. La sanidad fue inmediata. La gracia es lo que implica vivir en este tiempo. La dispensación de la gracia es la que nosotros estamos viviendo. Todo tenemos que evaluar en base a la gracia. La gente dice que nosotros pecamos y nos separamos de Dios. Nada más alejado de la realidad. Si nosotros vemos en el libro de Pedro, primera de Pedro 2, 24 a 25, te voy a leer, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acá te dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero en ningún lado te dice que solamente los pecados pasados. Jesús llevó sobre sí en la cruz del Calvario los pecados pasados, los pecados presentes y aún tus pecados futuros. A Dios no le importa lo que vos estés haciendo. A vos le importa en quién vos crees. Cuando vos crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, el manto de gracia viene sobre tu vida. E independientemente de lo que puedas vivir, el Señor piensa solamente en tu bienestar. Esa es la gracia. Ese es el modelo que vos tenés que analizar en tu vida en este tiempo. Cómo la gracia de Dios empieza a vivir sobre tu vida. Y solamente esta porción de la palabra en el libro de Nehemías podemos entender si aplicamos la gracia. La gracia le dice, a través de la gracia le dijo al pueblo, ustedes son un desastre, ustedes se han descarriado, ustedes salieron de los caminos, ustedes dejaron de cumplir mi ley. Pero a mí no me importa, porque yo les amo, porque hay gracia en su vida. Este es un día glorioso. Dejen de llorar, no se entristezcan y vayan y farreen, vayan y tomen vino, vayan y coman. Y el que no tiene que comer, denle algo de comer a esa persona. Todos tienen que estar felices. Solamente podemos explicar esta porción de el gozo del Señor es nuestra fortaleza cuando nosotros entendemos o aplicamos la gracia a esta porción de la palabra. Pero quiero llegar un poquitito más lejos contigo. Hasta ahora entendimos la gracia y entendimos por qué el Señor dijo eso. Pero nos falta todavía entender cuál es el gozo del Señor. Nuestra fuerza está en el gozo del Señor. Tenemos que ver cuál es el gozo del Señor. Y quiero, para leer eso, que me acompañes al libro de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 11. Vamos a leer un poquito larguito, así que tenedme paciencia. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pámpanos son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí encontramos cuál es el gozo del Señor. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesús nos dice, por fin, cuál es el gozo del Señor. Y en esta porción de la palabra, no sé si te fuiste dando cuenta que yo iba contando algo con mis dedos. En esta porción de la palabra, 12 veces, así 5, 10, 12 veces está la palabra permanecer. En diferentes tiempos, en diferentes conjugaciones, pero la palabra que sobresale en esta porción de la palabra es permanecer. El gozo del Señor es que nosotros permanezcamos en Él, independientemente de lo que sintamos, independientemente de lo que queramos, independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que nos diga el mundo, independientemente de la dificultad que estemos pasando, nosotros debemos permanecer en el Señor. Y cuando nosotros permanecemos en el Señor, independientemente de si querés, independientemente de lo que vivís, independientemente de lo que querés, independientemente de lo que estés atravesando, cuando vos decidís permanecer en el Señor, el gozo del Señor es una realidad. Te explico más o menos, vamos a poner un ejemplo. El mundo hoy nos dice que si vos sos creyente y durante, no sé, tenés 5, un año de creyente, 2 años, 3 años de creyente,